Muy buenas noches, bienvenidos a una edición más del programa Diálogos con Sentido. Hoy estamos 24 de febrero del 2026, son exactamente las 8:07 y el día de hoy tenemos un conversatorio muy especial, muy importante. Nos va a estar acompañando la abogada Yanely Delgado. Ella es egresada de la Universidad Nacional de Cajamarca, de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, que justamente en esta semana están realizando la semana jurídica con motivo pues de la celebración de un año más de vida institucional, ¿no? Para ello la facultad ha preparado varias actividades sociales y también pues actividades académicas en torno a la celebración de esta importante fecha a sus 24 años de vida institucional. En esta oportunidad vamos a conversar sobre un tema que nos parece bastante importante dentro del marco de las elecciones generales de este año, ¿no? Tanto para presidentes como para representantes al Congreso en las dos cámaras de diputados como senadores. Yanely Delgado está presentándose a en la Cámara de Diputados por Cajamarca con el número 6 por Avanza País. Ella es una joven que está incursionando en política desde la época universitaria. Entonces es pertinente poder conversar con ella, pero sin antes, primero, agradecer a nuestros colaboradores para que este espacio sea posible, ¿no? En primer lugar, quiero agradecer a la Universidad Nacional de Cajamarca a través de UNC Radio TV, de el Vicerrectorado de Investigación, ¿no? Este es parte del equipo de imagen de nuestra Casa Superior de Estudios, de nuestra alma mater, la Universidad Nacional de Cajamarca, y por supuesto un agradecimiento al director, el señor Jorge Malca, quien muy amablemente nos permite tener los enlaces todas las semanas con un programa educativo antes que nada, ¿no? Diálogos con Sentido es un proyecto académico, un proyecto cultural bajo la producción de la Universidad Nacional de Cajamarca y de Estrategia Social en colaboración con otra prensa, quienes nos ayudan también a difundir el contenido académico y el contenido cultural que ya estamos acostumbrados a vertir en nuestras redes sociales. De la misma manera, quiero agradecer a Proyecto Patria, el Centro de Investigación de Relaciones Internacionales, que también nos permite contribuir a través de sus redes a que esta programación tenga un alcance internacional y por supuesto desde el análisis también coyuntural de la situación a nivel fuera de nuestras fronteras, ¿no? De la misma forma, quiero agradecer también, como no, al colaborador de toda esta serie de programas, Otra Prensa, Periodismo de Investigación, y a su director, el señor Martín Peregrino, quien también constantemente viene colaborando con este espacio para difundir contenido académico y cultural, no tan necesario bueno, en general y ahora pues en particular en este proceso de elecciones. Y por último, agradecer a la Municipalidad Provincial de Cajamarca, quienes también colaboran profundamente con este espacio a través de la Gerencia de Cultura y a través de la Gerencia de Desarrollo Social, quienes nos permiten también a través de sus redes llegar a más personas que estén interesadas en las cuestiones académicas. Y también se nos está incorporando en este espacio como colaboración también en el uso de sus plataformas digitales y en el uso también de el contenido académico que nos están proponiendo. Ellos son los jóvenes de Cajamarca Renace, este movimiento político regional, quien se suma también a la difusión de contenido eminentemente académico. Entonces, como les mencionaba, tenemos esta noche la participación de Yanely Delgado, candidata a diputada por Cajamarca con el número 6 de Avanza País, con quien estaremos hablando sobre democracia y juventud. Muy buenas noches, Yanely, perdón, muy buenas noches, Yanely, bienvenida al programa y tus palabras de apertura, por favor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, César. Muy buenas noches al público que te está escuchando. Mi nombre es Yanely Delgado, soy abogada de profesión, defensora de las poblaciones vulnerables y en esta oportunidad estoy postulando a la Cámara de Diputados
con el número 6 de Avanza País. Gracias por el espacio y creo que va a ser un momento de diálogo bastante fructífero donde podamos hablar de democracia y juventudes. Sí, justamente este espacio tiene el nombre de Diálogos con Sentido, ¿no? Porque creemos que, bueno, en un sistema democrático y en un proceso electoral como el que estamos atravesando, el diálogo es sumamente importante, ¿no? Más allá de las tiendas políticas, más allá de los espacios políticos en donde se vienen desarrollando pues cada uno de los candidatos, lo que debe primar es el diálogo con respeto y con compromiso más que nada, ¿no? Y este es un espacio básicamente para ello. Bueno, empezaremos pues hablando sobre la importancia de la juventud. Tú sabes que vivimos en un país en donde más del 25% de los habitantes son jóvenes entre 18 y 29 años. Este es un dato que nos arroja a través de un estudio de la Secretaría Nacional de Juventud. Y bueno, en Cajamarca este dato no es ajeno, ¿no? El 15% de los cajamarquinos también están dentro de este rango. Entonces, es pertinente que hablemos de la importancia de la juventud dentro de la democracia o dentro de la participación democrática. Para empezar, ¿cuál es tu lectura acerca de estos datos sumamente importantes y los espacios que ahora tú, por ejemplo, estás asumiendo como parte también de este grupo de jóvenes que buscan una representación? Bien, para empezar, las juventudes siempre desde la política empezaron a buscar mucho el tema de la cuota, ¿no? La cuota joven, la famosa cuota joven. Ha sido de una u otra forma los partidos políticos, hay una debilidad bastante fuerte en los partidos políticos que no forman cuadros políticos y que tampoco nos permiten la oportunidad a nosotros los jóvenes para poder participar. Yo milito ya van a ser prácticamente 2 años dentro de Avanza País, ¿no? Y bueno, Avanza País ha sido un espacio de formación muy buena, sobre todo en ideas de libertades individuales, pero también creo que particularmente actualmente los jóvenes pues no están muy inclinados a hacer política partidaria, están más interesados en otros temas, no están interesados en la política partidaria como tal, porque ven que los políticos, digo, ¿no? Los políticos tradicionales, pues han hecho de la política su chacra y no incentivan a los políticos a los jóvenes que podamos involucrarnos. Ya recordemos que el APRA era un partido que formaba cuadros, ¿no? Pero actualmente los partidos políticos que tenemos con voto mayoritario dentro del Congreso, tenemos a los fujimoristas, a Cuña, ¿no? Están haciendo un trabajo, creo yo, un intento de formar jóvenes, pero todavía no hay un gran incentivo por parte de los jóvenes de involucrarnos y sobre todo de que nos nazca el interés por el factor público, ¿no? Saber qué se hace con nuestro presupuesto público, saber si las obras se están ejecutando, molestar a los políticos tradicionales de siempre. Creo que las juventudes tenemos un gran descontento, pero eso no significa que a todos nos interese involucrarnos en política. Somos poquísimos, más aún el factor mujer, ¿no? En la región no hemos tenido una gobernadora regional, ¿no? Ya por el tema de las cuotas de las juventudes, hemos visto la participación de regidoras jóvenes, de consejeros, pero también siempre los ubican en últimos números, entonces tienen menos posibilidad de poder ingresar en un puesto de poder. Entonces la situación pues sí está un poco crítica para los jóvenes, sin embargo también hay esperanza porque nosotros somos una masa electoral que va a votar y que finalmente va a elegir a los nuevos gobernantes y que esperemos que en esta elección que viene 2026 sea una elección completamente informada, que puedan elegir a un representante que crea en una democracia verdadera dentro del país y sobre todo pueda representar bien a Cajamarca. Sí, precisamente una de nuestras preocupaciones también es esa, ¿no?
generar espacios para que los jóvenes puedan expresarse, en este caso a través de sus representantes, como tú lo vienes siendo dentro de tu partido, ¿no? Que es Avanza País, y en la búsqueda, por supuesto, de consolidar tu participación democrática. Ahora, si bien es cierto, los jóvenes no tienen esa representación dentro de los espacios tradicionales, como los estás denominando los partidos políticos, pero hay una necesidad de que los jóvenes participen dentro de los procesos electorales, los procesos democráticos dentro de la participación afiliada a un partido. Sin embargo, más allá de este sistema electoral, ¿cuál es tu lectura acerca de la participación de los jóvenes dentro de los espacios organizativos que, digamos, no están alineados a un partido, pero que representan también puntos de vista con respecto a sus necesidades? Por ejemplo, ahí tenemos, no sé, tal vez jóvenes que se agremian en colectivos, que se agremian en asociaciones, que se agremian en diferentes espacios que no necesariamente son partidarios, pero que tienen las características de organizaciones con participación democrática. Es decir, ¿cuál es tu opinión acerca de la democracia participativa en todo caso? Bueno, yo creo que la democracia participativa de los jóvenes lo que hace es hacer presión social. Siempre yo hablaba de que existen tres niveles, ¿no? El primer nivel, el pueblo no organizado. Segundo nivel, las organizaciones sociales, ¿no? Incluyamos también en este segundo nivel a algunos funcionarios, algunas instituciones públicas, y tenemos al tercer nivel, a un tercer nivel de actores políticos, ¿no? Los que toman la decisión. Eh, Hay que poner claro de que el plano del pueblo, ¿no? La población como tal, es una población poco desinteresada, desconectada muchas veces, y mientras que en el segundo plano, que es el segundo de las organizaciones sociales, de los representantes de gremios, de instituciones importantes, es un espacio, ¿no? Donde se habla mucho y se exige mucho a las autoridades, se pone la agenda política, podríamos decirlo así, ¿no? Uh -huh. Entonces, dentro de este espacio, claro está, están los sindicatos, las federaciones, las asociaciones. Hay un espacio también para los jóvenes, ¿no? Y este espacio para los jóvenes ha sido completamente, creo yo, reducido, y que tampoco no tiene tanto apoyo, ¿no? Como por ejemplo, en Cajamarca sabemos que existe el Consejo Regional de la Juventud, pero por ejemplo en Cajamarca no existe como sí lo existe en Chiclayo, ¿no? La Casa de la Juventud, ¿no? Que era un espacio donde todos los jóvenes llegan a hacer cualquier tipo de actividades. La Municipalidad Provincial de Cajamarca he visto que también tiene un espacio que reúne a organizaciones de jóvenes, ¿no? Pero muchos de ellos, hay que decirlo, como son jóvenes, usualmente los gobiernos de turno siempre tratan nuevamente de tomarlos para que hagan su propia militancia, su propio partido también, ¿no? Entonces, sin embargo, todavía hay organizaciones, creo yo, que mantienen su autonomía y que generan una presión social. En el tema de Cajamarca, presión social en qué sentido, por ejemplo, respecto a las políticas públicas que puede promover el gobierno regional, respecto al SENAJU, ¿no? A través con las organizaciones exigir algún tipo de presupuesto para el tema de organizaciones, postulación a algunos fondos. He visto también que se están organizando algunos jóvenes por el tema de la beca 18, ¿no? Entonces, ya como tal, yo creo que la misma juventud, la ímpetu, las ganas siempre de estar pues sumergidos en el contexto social, muchas veces nos sentimos indignados, pero a la vez nos sentimos involucrados. Recordemos que las últimas marchas a nivel nacional que se ha tenido han sido promovidos por jóvenes, la famosa generación Z, ¿no? Entonces, lo peligroso es que muchos de estos compañeros no están informados de acuerdo a las ideologías que se manejan en las calles, se mueven por emociones,
¿no? Y ahí sí hay una bastante preocupación. ¿Por qué digo que es una preocupación? Porque al final los jóvenes no sabemos a quién le estamos dirigiendo la lucha social, ¿no? Lo digo porque, por ejemplo, yo fui una participante eh, en el tema de Merino, ¿no? Que la gente Ujú. salió a marchar contra Merino y los jóvenes pues estábamos de una u otra forma indignados, escuchábamos, mirábamos nuestra realidad y decíamos, sí, el culpable es el gobierno de turno, no nos está haciendo caso, hay que organizarnos, hay que salir a las calles, ¿no? Entonces, ese descontento, esa emoción muchas veces es aprovechado por políticos tradicionales que nos venden y Ujú. nos meten en la cabeza una agenda, ¿no? Entonces, yo creo, sí creo bastante claro, yo lo tengo bastante claro también, de que los jóvenes organizados a través de asociaciones, a través de sindicatos, federaciones, son jóvenes que están mucho más informados, ¿no? Ujú. Ponen siempre la agenda de juventudes sobre la mesa y creo particularmente que son jóvenes que de una u otra forma sería importante que estos jóvenes que hacen ese tipo de activismo social puedan saltar en alguna ocasión a la política, ¿no? Se les dé la oportunidad de que puedan participar en la política y no solamente se queden en el plano social, ¿no? Creo que sí hay un conjunto de jóvenes conocedores de la realidad que podrían muchos partidos políticos captarlos o ellos mismos también inscribirse en un partido político si militan. Yo he tenido la oportunidad de hablar con algunos jóvenes que Ujú. están dentro de asociaciones, pero lo que me dicen es que no congenian mucho con las organizaciones políticas actuales. Entonces, hay también como que quiero un cambio, pero no puedo involucrarme en tu partido porque dentro de tu partido he visto que pueda existir mucha corrupción o lo vinculan a corrupción o todos los partidos políticos pues se los está llamando corruptos o a los políticos se les dicen corruptos y bueno, yo no quiero estar en ese grupo, entonces yo me mantengo dentro del ámbito social, ¿no? Todavía creo que hay un miedo dentro del tema juvenil. Sin embargo, yo felicito evidentemente a los jóvenes que hacen completamente militancia, felicito también a los jóvenes que hacen, se organizan y están en asociaciones, en federaciones. Creo que son jóvenes organizados, que sí hacen lo que nosotros llamamos el monitoreo ciudadano. Ponemos la agenda, exigimos a las autoridades y creo que esa es una excelente participación ciudadana, ¿no? Porque no podríamos ser ajenos a nuestra realidad. Eso. Tú acabas de mencionar algo interesante en tu alocución, ¿no? Mencionabas de que los jóvenes que participan en política o los que no participan en política o los que participan en algunos grupos sociales con ciertas reivindicaciones que terminan siendo direccionadas por grupos, digamos, que tienen intereses muy distintos a los que la juventud pueda tener en su momento, no tienen bien definido una postura ideológica, no tienen definido un concepto de hacia dónde movilizarse desde justamente, ¿no? Una dirección que tenga que ver con ideología política. En ese sentido, el partido al que tú representas, si bien es cierto, nace con una postura un poco de izquierda conservadora, pero que sin embargo en el transcurso de su cohesión como movimiento, va tomando más un camino hacia lo que le llaman la derecha, ¿no? En todo caso. ¿Tú crees que ahora, en el siglo XXI, en donde pues el mundo contemporáneo, y lo ha demostrado el mundo de las relaciones internacionales, se viene disolviendo estas cuestiones de interpretaciones ideológicas de los movimientos sociales y los movimientos políticos? ¿Cómo definirías tú tu participación a nivel ideológico o de la construcción de ideas que tú puedas tener dentro de este movimiento político que es Avanza País, que tiene esas características pues de un movimiento ahora bastante tirado a la derecha y un poco conservador también?
Bien, mira, yo te comento algo bastante importante. Lastimosamente en Latinoamérica todavía se sigue creyendo en la dicotomía de izquierdas y Ujú, derechas, ujú, ¿no? Las izquierdas y derechas lo que han generado es seguir siendo, pues, gobiernos, ¿no? Latinoamericanos que estamos en ujú, un proceso de desarrollo, ¿no? ¿Qué significa esto? Que al final, como ya lo decía Jaime Bailey, la izquierda y la derecha en el Perú nos han decepcionado de igual forma, ¿no? Entonces, lo que necesitamos ahora es tener políticos que puedan darnos soluciones, ¿no? Coger de la derecha las cosas que sirven, por ejemplo, ujú, es innegable que el intercambio es importante para nuestras vidas, ¿no? El intercambio de bienes y servicios es tan fundamental porque solo así una sociedad puede llevarse al desarrollo, ¿no? Entonces, desde ese lado, nosotros miramos a la derecha, ¿no? ujú. Pero también hay que reconocer que la izquierda lastimosamente en el Perú ha estado muy vinculado a grupos subversivos y sobre todo también la izquierda ha podido dentro del Perú, ¿no? Dar un discurso que se conecta mucho con la población, ¿no? Yo siempre les decía a muchos compañeros, ¿no? La izquierda avanza mucho en el Perú, sobre todo en la región de Cajamarca, que es una de las regiones que por grandes años ha sido gobernado por la izquierda. Hemos tenido al MAS, ¿no? Con Gregorio Santos, con Porfirio, hemos tenido también al señor Guevara, Mesías Guevara, que no era de derecha para nada, era una persona vinculado un poco con tendencias izquierdistas. Lo tenemos actual Roger Guevara, que está con un círculo con gente del MAS también, ¿no? Entonces, no han tenido posiciones ideológicas completamente claras que no han podido llevar a la región a una mirada de desarrollo. Entonces, frente a ello, la formación política que yo tengo desde la universidad, y se lo digo, ¿no? Nosotros dentro de la universidad siempre éramos contrarios a Patria Roja, por ejemplo. Porque en la universidad, cuando yo hacía Ujú, movimiento estudiantil en búsqueda de la calidad universitaria, nuestra competencia era Patria Roja, que claro, se disfrazaba con otro nombre también, ¿no? Se disfrazaba con otro nombre dentro de la universidad, ujú. pero que recibía logística de la gente del MAS del gobierno regional. Entonces, desde las aulas universitarias nosotros siempre decíamos, no podemos manejar esta postura porque es una postura que ha llevado a la región a la desgracia, ¿no? Entonces, desde ahí ya Ujú, íbamos más marcando una pauta, ¿no? Cuando salgo ya y decido Avanza País, Avanza País se caracteriza por ser una derecha moderada, ¿ya? Pero que también tiene a un sector liberal, ¿no? Y cuando tú hablas conservador, ¿no? Es importante aclararlo. El partido es conservador, más no tradicionalista. ¿Qué significa esto? El ujú. revolucionario después de la revolución se vuelve conservador, mientras que el tradicionalista toda la vida va a estar defendiendo las tradiciones. Entonces nosotros claramente no somos tradicionalistas porque creemos que existen algunas tradiciones que van en contra del desarrollo humano, de la dignidad humana, pero creo que existen algunos valores que pueden mantenerse para poder seguir viviendo en un estado completamente democrático. Entonces, Avanza País apuesta mucho por la libertad individual para que cada ciudadano peruano pueda resolver, si bien es cierto, resolver nuestro proyecto de vida, que se garanticen, ¿no?, los derechos fundamentales y que el Estado no intervenga, ¿no? Entonces, esa es una idea teóricamente bastante buena, ¿no? Yo he creído que es una de las más adecuadas también, por eso que yo milito dentro de este partido y porque también Avanza País defiende las libertades en general, ¿no? El Estado, mientras tengamos un Estado que respete las libertades de todos, todos vamos a poder convivir, empezando con la libertad religiosa, empezando con la libertad ideológica, empezando con la libertad de pensamiento. Entonces, mientras tengamos un Estado que proteja todas las libertades, creo que todos vamos a vivir en armonía. Sí creo yo
que el Perú necesita políticos que puedan ya hablar de soluciones y que la derecha actual peruana debería cambiar porque está perdiendo, ¿no? Es una derecha que tiene un discurso limeño, es una derecha que no conecta con el Perú profundo, es una derecha que se está olvidando de resolver los problemas básicos de la sociedad, ¿no? Y es una derecha que está creando que finalmente la población se incline más por la izquierda, porque la izquierda para ellos sí tiene buen discurso, ¿no? Vuelve caldo de cañón, como se dice, ¿no? Entonces, creo que hay una responsabilidad bastante grande por parte de la derecha de mostrar cuadros jóvenes que puedan conectar también con un sector juvenil, yo siempre lo digo, ¿no? Hay un sector juvenil, sobre todo de 25 años arriba, que conecta mucho con la izquierda y algunos conectan hasta con la izquierda radical. Esa es una situación que a la derecha debería preocuparle, ¿no? Porque finalmente son estas fuerzas las que se enfrentan dentro de un espacio político. Pero sí creo que uno cuando ya es gobierno, uno debe tomar las cosas buenas de cada sector, ¿no? Tomar el intercambio desde el lado de la derecha y tomar desde el lado de la izquierda, reconocer algunos derechos que nos puedan ayudar a dignificar, ¿no? Los grandes gobiernos, ¿no? Los Países Bajos, ¿no? Poblaciones que evidentemente hemos visto que su población es a medida de lo posible, en las estadísticas se muestra que son mucho más felices, ¿no? Son gobiernos que promueven la felicidad, ¿no? Y son gobiernos que han dejado esa dicotomía de izquierdas y derechas, sino que han ido de frente a la solución, ¿no? Veo el problema, observo cuál es la ideología, de manera más pragmática, aplico la solución. Esto es la solución, hay que hacerlo. Entonces, yo creo que esto es lo que el Perú necesita. Es lastimoso que en pleno siglo XXI, 2026, en el Perú sigamos teniendo nuestro núcleo base de sociedad, los centros poblados, ¿no? En los centros poblados no exista agua, no exista desagüe, no exista luz, ¿no? Ya el internet, pues, es escaso para esta población y en Cajamarca tenemos más del 60% de la población viviendo en zona rural, ¿no? Entonces, aquí ya ni siquiera es para ponernos a pelear de izquierdas y derechas, es decir, ¿qué candidato presidencial se va a agarrar este problema y lo va a solucionar? Y va a decir, vamos a priorizar Cajamarca, porque hay pobreza, hay zona rural que necesita darle los servicios básicos. ¿Quién es? La señora Keiko, el señor Porky, o sea, el señor de Ahora Nación, ¿no? Avanza País. ¿Quién tiene el mejor plan? ¿Quién realmente se va a comer el problema y nos va a solucionar esto? ¿No? Lo digo porque en las últimas elecciones hemos tenido elecciones que han representado cómo está el Perú profundo, ¿no? La llegada de Pedro Castillo al gobierno ha representado de una u otra forma cómo está la educación rural, ¿no? Entonces, ¿cómo está el sentimiento popular dentro de las calles, ¿no? Entonces, mientras no se eliminen estas barreras, creo que la derecha lo va a tener completamente difícil para seguir posicionándose y teniendo también los representantes que tiene, pues que son representantes, yo siempre lo digo, ¿no? Hay una derecha en el Perú mercantilista, hay una derecha completamente desconectada, ¿no? Entonces, creo que les falta caminar quizás un poco más, ¿no? Pero si a mí me preguntan, Yaneli, ¿cuál finalmente es tu posición? Yo creo que la posición que tomamos es una posición de dar soluciones, ¿no? Es una posición que se vincula mucho a una derecha moderada y que es una solución, es una posición que se siente escuchar y que puede crear consensos, ¿no? Eso representa a Yaneli Delgado, eso también representa a mi equipo,
¿no? Que creo que en la situación en la que nos encontramos ya no es una situación para dividirnos como pueblo, es una situación para unirnos y para dar soluciones reales. Yaneli, me parece que el comentario que tú haces es absolutamente pertinente y si en algo estamos de acuerdo es justamente en este punto, ¿no? En el que es bien, digamos, complicado que en pleno siglo XXI, como tú lo mencionaste, y yo me uno a esa idea que tú tienes, se siga hablando de propuestas de izquierda o de derecha, ¿no? ¿Por qué? Porque el mundo ahora en el que vivimos, más allá de nuestras fronteras, en el siglo XXI, pues podemos observar cómo la China de un partido único ha tomado los elementos más sorprendentes del capitalismo y los ha desarrollado a un punto tal que pues ahora está compitiendo con los Estados Unidos y Estados Unidos está tomando una posición de derecha frente a muchos años de esa izquierda liberal que ha promovido diferentes eslogans o diferentes, digamos, ideas, ¿no? Que han puesto en riesgo la cohesión de su sociedad como sociedad, ¿no? Y que hemos visto, pues, como el sueño americano ha venido durante estos últimos 20 años cayendo, pues, en la obsolescencia y en la decadencia misma de su cultura, que, bueno, podemos observar en los medios de comunicación, como lo que está pasando en San Francisco con las zonas zombies por el uso del fentanilo y la legalización de las drogas, por ejemplo, ¿no? Ahora, en el caso peruano, particularmente, las necesidades, como tú las mencionabas, las necesidades son transversales. Es decir, no tenemos acceso al agua, no tenemos acceso a luz, la conexión de Internet es deficiente, la educación sigue siendo un privilegio más que un derecho. Es decir, si tú accediste a estudiar a la universidad, ahora eres abogada, que se presenta a una representación en una elección nacional, es porque tienes privilegios. Es porque frente a ese 60% de la población que tú mencionas, que viven en zona rural, pues no han tenido esos privilegios que tú tienes para estar sentada ahora conmigo hablando sobre estas cosas. Entonces, evidentemente, la participación y la educación, inclusive el hecho de que estemos aquí conectados en una red, transmitiendo la forma en que pensamos, es un privilegio. Entonces, eso tampoco se considera parte del análisis cuando se plantean las cosas desde posturas ideológicas que al parecer ya en el marco internacional de las nuevas relaciones internacionales, inclusive de la nueva arquitectura de seguridad internacional, se desvanecen. Inclusive la misma ONU ahorita está en peligro porque le implica gastos innecesarios a su mayor financista, que son los Estados Unidos, y le genera conflictos innecesarios, como por ejemplo los rusos en Ucrania, ¿no? Entonces todo el panorama internacional parece que golpea fuertemente, y no parece, lo es, golpea fuertemente dentro de las estructuras más periféricas como las nuestras, en donde, por ejemplo, también tenemos la presencia del puerto de Chancay, capitales chinos, tenemos la presencia de los proyectos en los desiertos de Sechura con capitales americanos, etcétera, ¿no? Ahora, mencionaba esto porque independientemente de cómo uno se clasifique, ¿no? Tú me dices soy de derecha moderada, otros pueden decir soy de izquierda, etcétera, etcétera. La problemática es la misma, es transversal a una ideología o a una propuesta idearia. Ahora, lo curioso aquí es que tenemos ¿cuántos partidos? Más de 30 partidos, 31 partidos, 32 partidos, tres alianzas, me parece, que pretenden solucionar el problema desde una propuesta, unos de izquierda, otros de derecha, inclusive yo pienso de que en este momento generar una postura de esta naturaleza ideológica, lo único que sirve es para dividir y para seguir atomizando nuestro ya atomizado país, que todavía no encuentra, no logra conectarse con aquello que en algún momento diría José María Arguedas con respecto a que somos un país pues muy diferente y de toda la sangre. En ese sentido, yo felicito también el hecho de que tú menciones que la problemática de las necesidades es transversal a la ideología y por lo tanto se busque una solución real y concreta a través de los mecanismos del Estado de Derecho y de la participación democrática, que es fundamental para poder comprender estos fenómenos sociales, políticos, sociológicos que se nos están presentando. ¿Qué opinas tú, ¿no? Como candidata, como abogada, como una persona que ha ejercido su participación desde también sectores contrarios a los que ahora perteneces, que no es malo, al contrario, es parte de la evolución del pensamiento, pero ¿qué opinas tú de la cantidad de partidos políticos
que se están presentando en este proceso electoral. ¿Y qué opinas tú de que, por ejemplo, el representante que va a la cabeza del partido en el que tú militas, sea pues un militar que en su momento luchó contra estos grupos de izquierda durante la toma de la embajada y que, bueno, pues él fue considerado como uno de de las cabezas de este proceso histórico que, bueno, ahora está liderando el movimiento? ¿Cuál es tu lectura acerca del número, pucha, exorbitante y preocupante de los movimientos políticos que están participando en este espacio democrático? Que, bueno, también habría que cuestionar la democracia en sus fundamentos filosóficos, porque alguna respuesta ya haremos también, ¿no? Adelante, por favor. Bueno, si nosotros miramos desde la teoría, ¿no? La democracia finalmente ¿no? Es la participación de todos, ¿no? Uh -huh. La democracia es la participación de todo el pueblo, ¿no? El tema es el sistema electoral que se ha podido plantear. Las reformas de Vizcarra han sido reformas que han originado este caos, ¿no? Porque hay muchos candidatos y el día de la elección yo estoy completamente segura que la gente se va a equivocar de cómo votar, ¿no? Entonces, si hay un culpable, hay que decirlo, pues es el señor Vizcarra, que utilizando el populismo generó una reforma que él cree, ¿no? Que con esta reforma nuestro sistema electoral va a mejorar, ¿no? Pero creo nosotros, los que estamos ahorita en campaña política, nos damos cuenta, uno, que la población no sabe leer ni escribir, ¿no? Y le van a dar una cartilla con 36 candidatos, con 4 filas, para que escriba un número y para que marque. Entonces, va a ser esta elección tan difícil que yo creo que la reforma de Vizcarra ha sido una reforma quizás equivocada, ¿no? Creo que nosotros como peruanos deberíamos estar mirando modelos democráticos que de una u otra forma generen debate y que también generen posturas completamente diferentes. Tenemos, por ejemplo, Estados Unidos, los republicanos con los demócratas, ¿no? Que tienen sus elecciones internas, pero que al final son 2 candidatos los que se enfrentan en una elección presidencial y que la gente también, bajo esa mirada, tiene mejor oportunidad para conocer al candidato, para revisar su historial, con 36 candidatos presidenciales, ¿no? Y recordemos también que la población peruana es una población que lastimosamente, porque los políticos tradicionales no invierten en educación, muchos de ellos no saben leer ni escribir. ¿Cómo podemos exigirles que lean un plan de gobierno? ¿No? Por eso que el voto peruano es un voto sentimentalista, no es un voto razonable. Entonces, yo sí creo, y lo digo, ¿no? Avanza País ha convocado a los mejores técnicos y ha elaborado un plan muy interesante y un plan que puede dar soluciones efectivas en 5 años. Pero también, lo digo, es que el general Williams, cuando él asume la presidencia, para que sea candidato presidencial, ¿ya? Uh -huh. Cuando él asume la candidatura presidencial, su experiencia es una experiencia militar, pero él Uh -huh. va a ejercer la presidencia desde su profesionalismo, porque es una persona que cree ampliamente en la democracia. Es uno de los héroes nacionales que tenemos aún vivos, ¿no? Porque mira, yo te lo digo porque el Perú también vivió una época del militarismo, ¿no? Donde había autoritarismo completo y bueno, claro, yo no lo he vivido porque yo soy del 96, pero generaciones pasadas sí han vivido el tema del militarismo dentro del Perú, ¿no? Entonces, pero hay que decirlo que el general, pues, su experiencia lo va a utilizar para poder poner orden dentro de la casa. Él
ha utilizado un eslogan que también lo estamos utilizando a nivel de todas las regiones, Ujú, un cambio a la fuerza, ¿no? Él decía, ujú, vamos a utilizar la ley, el Estado de Derecho, para ordenar al Perú, para ordenar ujú, la casa. Tiene experiencia en liderar grupos, tiene experiencia en dar estrategias. Lastimosamente en el Perú, los problemas más álgidos son la corrupción, la inseguridad y la desigualdad, ¿no? Entonces, creo que el general Williams sí tiene la estrategia para combatir el tema de ujú. la corrupción, que su plan de gobierno está planteando el tema de la inhabilitación y pena, cadena perpetua para los corruptos, ¿no? Cadena perpetua para los corruptos y la inhabilitación de cualquier función pública y creo yo que para el tema de la inseguridad ciudadana, pues un conocedor de las Fuerzas Armadas como el general sabe muy bien que la Policía Nacional del Perú debería despolitizarse. Como él lo decía en muchas entrevistas, necesitamos que la Policía Nacional del Perú logre tener una fuerza que la ciudadanía confíe. No podemos tener una policía del Perú que el ciudadano de a pie diga, no me voy a la comisaría o no confío en el comisario o en el policía porque el policía me coimea, ¿no? Esa es la voz popular, lo que se dice muchas veces o en carreteras, ¿no? Que lo detienen la policía y de repente ingresa un tema de corrupción, ¿no? Ya decía el general Williams, dentro de la Policía Nacional se necesita una reforma para que los buenos se queden, para que los malos elementos de esta institución, pues, vayan a responder a la justicia, porque están afectando a un sistema formal. Ujú. También hay que decirlo, por lo menos aquí en Cajamarca, un modelo, por la ausencia del Estado, hemos visto cómo las rondas se están ejerciendo tanto para la seguridad ciudadana como también para el tema de la justicia, ¿no? La justicia constitucionaria. Entonces, Disculpa que te corte, quiero aportar ahí a lo que estás mencionando y también para cuestiones que tienen que ver con la ética y con la moral. ¿Qué te parece eso de, estás de acuerdo con esos temas que son bastante polémicos también? bueno, yo creo que, mira, yo te digo algo, ¿no? Yo te Ujú, digo algo, el, ya existe, ya el Tribunal Constitucional tuvo una sentencia que establecía cómo deberían actuar las rondas. Y ujú, dentro de uno de los elementos, ¿ya? Les decía, tienen que actuar dentro de su territorio, ¿no? Y había un punto importante que decía, tienen que defender los derechos humanos, ujú, ¿no? ¿Ya? Pero nosotros también tenemos que entender de que el concepto de derechos humanos, ¿no? Para nuestros hermanos campesinos, es un concepto que todavía ellos, pocas personas lo entienden, ¿no? Porque ellos no tienen una formación en derecho, ¿no? ¿A quién le ujú. puedes tú exigir, ¿no? Que defienda los derechos humanos a un abogado, porque evidentemente está formado en derechos humanos, ¿no? Los ciudadanos de a pie, con los cursos de cívica que nos dan en los colegios, algunos sí lo entendemos, todos deberíamos respetar los derechos humanos, sin embargo, también hay que reconocer que la brecha de educación es una brecha bastante alta. Por ejemplo, yo revisaba, en Cajamarca tenemos el analfabetismo, la tasa de 10 al 12% de jóvenes a partir de 15 años, ¿no? Entonces, esa situación origina, ¿no? Si no sabe leer ni escribir y tú ya le estás hablando de derechos, ¿cómo podemos exigirles a esta población que cumplan cuando ni siquiera el Estado les da educación? ¿No? Entonces, es bastante preocupante. Entonces, en la zona rural, ¿no? En el campo, en los centros poblados, el Estado no llega con la educación, pero ellos ven una necesidad muchas veces. ¿Y esta necesidad cuál es? La seguridad ciudadana y la justicia. ¿Qué Ujú. hacen? Se organizan. Nos organizamos a través de rondas. ¿Y qué hacemos?
Vamos a establecer nuestras reglas en base a nuestras creencias, no en base a lo que yo he leído, porque lastimosamente los hermanos, pues muchos no saben leer ni escribir, ¿no? Entonces, ellos, en base a sus costumbres, aplican reglas que para mantener finalmente el orden dentro de su comunidad. Hemos visto sí, algunas situaciones bastante polémicas que han generado, pues, a favor y en contra, ¿no?, de la sociedad, pero también he visto, por lo menos más en el tema de las rondas urbanas, Ujú, han visto que a la medida de sus intervenciones que ellos tienen, ellos también van conectando y van escuchando la realidad social, ¿no? ujú. Y van conectando y también se van humanizando, ¿no? Se van humanizando y poniendo, diciendo, bueno, esto es moral, esto es legal, ¿no? Entonces, por el tema moral, creo que ya no nos vamos a meter, hay cosas morales a las cuales no podemos meternos, pero sí hay cosas, hechos jurídicos relevantes que nosotros nos podemos involucrar. Y he Ujú. visto que eso están haciendo, ¿no? Eso están haciendo. Yo, la verdad, estoy completamente convencida que de cada 10 ciudadanos cajamarquinos, 9 te van a decir que están a favor de las rondas. Es más, las estadísticas en la fiscalía, en Cajamarca, reportan bajos índices por delitos de robo y de hurto. Los delitos que más se registran son omisión a la asistencia familiar, tenemos también el tema de conducción en estado de ebriedad y tenemos también el tema de violencia, ¿no? Entonces, creo que las rondas están haciendo su trabajo preventivo. ¿Por qué? ¿Por qué preventivo? Nosotros, bueno, en la Facultad de Derecho nos Ujú. enseñaron mucho, mucho el tema de cómo las penas pueden de una u otra forma enviar mensaje a la ciudadanía. A la ciudadanía, como tal, por lo menos, eh, no lo promueve, esto se me va el término, cuando se me va el término de la boca, cuando dice, no le motiva, ¿no? No le motiva a la ciudadanía tener penas altas, ¿no? Porque las penas respecto a homicidio, feminicidio, robo agravado, Ujú. de años hacia arriba, a la población no le motiva. Pero en Cajamarca, por ejemplo, cuando les dicen, no, ten cuidado, la ronda te va a capturar y te va pues a hacer te va a pasar por un tema ronderil, ¿no? Que puede ser Cadena ronderil. sancionado. Oye, la población se recontra motiva con esta, tiene miedo. Y al tener miedo dice, no, no lo voy a hacer, ¿no? Había visto yo, por ejemplo, que habían encontrado, me gustó mucho un Ujú. video, ¿no? Que habían encontrado, lo habían agarrado con las manos en la masa, un delincuente, manos en la masa, había robado. Se habían enterado que no es cajamarquino, ¿no? Entonces la ronda lo había capturado, lo había llevado a la salida a la costa, le había pagado el pasaje y lo había mandado a su tierra, ¿no? A Cajamarca no vuelve. Era un colombiano, creo. ¿No? Mira ese nivel de mensaje, cómo motiva a que finalmente, oye, tú ves eso, ¿no? Creo que, sobre todo los delincuentes, ¿no? Los delincuentes dicen, no, allá las rondas son bravas, ¿no? Y Claro. que y las rondas son organización social, es la ciudadanía organizada, ¿no? Si la policía, yo estoy completamente convencida, si la policía funcionara bien, si el sistema judicial funcionara bien, hubiera presencia en los centros poblados, la justicia fuera rápida, oye, el ciudadano pues deja de organizarse y confía en sus instituciones. Pero lastimosamente el sistema tiene fallas y ha obligado a que los ciudadanos organizados sigan organizándose, ¿no? Yo veía mucho en el sector justicia, que es el sector donde yo también me desarrollo profesionalmente. Tenemos normativa que establece los plazos de un proceso,
pero tenemos procesos que duran 3, 5, 10 años, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo un proceso por tenencia donde dos padres están peleando por un menor de edad para tener la tenencia de un menor de edad. Ya han pasado más de 6 años y no tenemos una sentencia firme. El niño con el padre que está ya creó un tema de afinidad. Entonces, así está la justicia, ¿no? Y ya hablaba yo en la academia con algunos docentes, decían, hemos visto casos en tenencia donde se demoran hasta 20 años, ¿no? O sea, imagínate, 20 años en un proceso judicial. Entonces, Cuando se resuelve ya, la persona está ya pues ya está profesional, ¿no? Un poco difícil la situación. entonces este problema del sistema ha generado de una u otra forma que la población se organice y las rondas pues den un resultado que la gente se sienta contenta. Yo creo que los cajamarquinos debemos sentirnos orgullosos de tener un modelo ciudadano que ha dado resultados y hablando ya del general Williams, él ha tomado en cuenta las rondas dentro de su plan de gobierno. Y él hablaba dentro de su plan de gobierno, tenemos que equipar finalmente a la ciudadanía que nos está ayudando a controlar la seguridad ciudadana, pero también hay que ayudarlos respecto a dejar de tanto criminalizarlos, sino hay que también a través de la interculturalidad sentarnos, hablar y conversar. ¿Por qué decimos interculturalidad? Porque el sistema formal siempre ha visto a las rondas del hombro para abajo, pero el sistema formal es un sistema que mucho demora, mientras que las rondas, ¿no?, es un sistema rápido. Y ese mensaje necesitamos llevarlo al modelo de justicia formal. ¿Cómo hacemos para que el sistema de justicia formal sea rápido, sea eficiente, se respete el debido proceso, existan plazos razonables, puedan existir todas las garantías y finalmente la tutela jurisdiccional efectiva sea garantizado para cada ciudadano? ¿Cómo lo hacemos? Y yo siempre lo digo y lo he dicho, el gran problema de las instituciones públicas y hasta de los propios políticos es que no están escuchando a la ciudadanía, ¿no? Su nivel de escuchar a la ciudadanía es tan limitado, ¿no?, que no, por ejemplo, hacen una encuesta para saber qué es lo que piensa la gente respecto al tema del sector de justicia, ¿no? Y decir, bueno, a ver, la justicia, mucho demora, la gente no confía en nosotros, hay que sentarnos y decir cómo solucionamos este gran problema. Yo creo que ese es un gran problema que tienen los que lideran las instituciones y también los políticos, ¿no? Los políticos no están bajando a las bases sociales, no están caminando y no están escuchando el sentir popular. Esperemos, yo sí creo muchísimo que Avanza País es una de las mejores propuestas que tiene para el Perú. Somos ciudadanos que estamos agrupados en esta organización, que todavía no hay un caudillo, y lo más importante, que no nos dan la pauta para medir, ¿no?, nuestro pensamiento. Simplemente respetemos las libertades, defendemos el Estado de Derecho, pero tú tienes la libertad de expresión para opinar sobre los temas importantes de la sociedad. Y creo que eso pues garantiza nuestra participación también dentro de los espacios. Se apagó, no te escucho, apagaste tu audio. Abogada, le decía, usted ha hecho una interesante interpretación de la realidad desde un punto de vista político y jurídico, bueno, que es lo que usted hace, ¿no? Yo quería hacer un comentario en torno a ello, ¿no? Efectivamente, las rondas urbanas son una organización súper importante, no solamente a nivel de seguridad, sino a nivel de cohesión, a nivel de
poder mantener la cultura de los pueblos rurales de nuestra Cajamarca. Y no solo eso, sino generan el colectivismo en su expresión moderna de de eso que todavía tenemos de la cultura andina, ¿no? Si las rondas urbanas existen y si se cohesionan como tal y si hacen ese ejercicio, ¿no? Del nombre, ronda, porque es una ronda, porque se dan seguridad a sí mismas y porque controlan su territorio, cuidan su territorio, se organizan en función a familias, se organizan en función a necesidades, o sea, no es solamente en función a seguridad, es una cuestión cultural y ahí viene, pues, el término que utilizaste de interculturalidad, que nos daría para otra charla exclusivamente del tema, ¿no? Ahora, con respecto a las rondas y su, digamos, su cuestión jurídica, legal, dentro de la cuestión consuetudinaria de su mismo proceder, creo que ahí hay un reto, ¿no? Ahí hay un reto de parte de los abogados, los sociólogos, los antropólogos, el sistema jurídico, de poder interpretar esta situación bajo los criterios propios, ¿no? De su desarrollo. Porque si bien es cierto, el derecho que nosotros interpretamos o la herramienta del derecho legal que nos permite solucionar los temas, pues es un derecho de una democracia liberal que tiene pues una estructura jurídica y legal que viene pues de estructuras europeas, que a su vez vienen de estructuras de pensamiento de la filosofía griega, pasando por el derecho romano. Entonces, falta allí, y vuelvo a mencionar a José María Arguedas, porque creo que es pertinente, en cuanto a la interpretación de la realidad. Sí, hay algo que yo siempre lo digo, y tus comentarios me obligan a decirlo otra vez, es de que en el Perú nos falta el intelectual del siglo XXI, nos hace falta el político del siglo XXI, nos hace falta el empresario del siglo XXI, inclusive el militar del siglo XXI. El siglo pasado hemos tenido grandes pensadores y tú hacías referencia a el APRA, por ejemplo, teníamos allí a las grandes cabezas de este movimiento como Víctor Raúl Aya de la Torre, que organizó un movimiento internacional. Hemos tenido a Luis Alberto Sánchez, hemos tenido a Vallejo, hemos tenido a Arguedas, hemos tenido a Manuel González Prada. Pero ¿qué pasa en este siglo XXI? Que aún no hay en el Perú el intelectual que pueda interpretar la realidad bajo las necesidades de este momento. Tampoco hay el político. Seguramente que tú defiendes la postura del representante de tu movimiento como cualquiera lo puede hacer dentro de su participación y es lo más coherente, pero mi análisis va un poco más allá, ¿no? Que necesitamos a ese político, no sé si ya nació, si está formándose, todavía eso es incierto, pero la necesidad histórica me obliga a pensar como sociólogo que eso es lo que hace falta en este momento, ¿no? Aquel político que como en el siglo pasado pudo cohesionar una lucha política, jurídica, legal y cultural en función a quienes somos. Y creo que eso nos hace falta para entender no solo a las rondas urbanas, sino a las rondas campesinas, a las rondas que se diferencian, por ejemplo, en la selva, como en la costa, que también ya se están organizando, que tienen mucho de cultural. Mencionaste un término que yo suelo usar para explicar ciertas cosas desde la perspectiva de la teoría sociológica, es humanicemos, dijiste, humanicemos los criterios. Pero antes de hacerte esa pregunta, hemos hecho una introducción de 58 minutos analizando varias cosas. Y bueno, no pude yo interrumpir esta bonita conversación, pero ahora ya por el tiempo tengo que hacerlo. Es sobre cuáles son tus propuestas, digamos, bandera de tu campaña o de esta experiencia que estás teniendo y déjame felicitarte porque yo me siento muy contento cuando encuentro jóvenes como tú que pueden mantener una conversación inteligente por más de 50 minutos, ¿no? Eso me agrada y me motiva también a seguir contribuyendo con estos espacios. Y bueno, como te digo, hicimos una introducción de 58 minutos, pero es momento que nos comentes sobre tus propuestas. Por lo menos la que has cohesionado más, y eso me va a permitir hacerte una última pregunta que tú me has hecho pensar en una propuesta que yo elaboré en algún momento que quiero compartirla contigo, pero adelante con la propuesta que puedas compartirnos de tu proceso, ¿no? Bien. Mira, yo también vengo hablándolo mucho respecto a nuestras posturas. Yo estoy haciendo política
no para defender a los políticos tradicionales de siempre, ni siquiera Es para verdad. defender algunos personajes, aunque estén dentro o no de mi partido. Yo estoy haciendo política porque creo que es importantísimo en estos tiempos levantar las voces de las personas de a pie, ¿no? El sentimiento que vivimos todos los ciudadanos de bien por las calles. Mi compromiso al ingresar a hacer política de manera ya pública es levantar la voz de las poblaciones vulnerables, entiéndase, a esta población que se encuentra bastante rezagada con las oportunidades, la educación, la salud, la justicia, ¿no? ¿Y dónde está esta población? Está en los centros poblados, en los caseríos, ¿no? Cada situación de vulnerabilidad es una situación que a nosotros nos obliga a hacer política, pero para ser las voces de ellos, ¿no? Entonces, lo digo porque, si bien es cierto, tenemos un candidato presidencial, pero al final nuestro rol como políticos es llevar la voz de la gente, llevar al debate público lo que la gente en las calles está diciendo, lo que la gente en las calles está padeciendo, lo que la gente en las calles a gritos pide de nuestras autoridades. Ese es el gran compromiso que he asumido al momento de hacer política y es por ello que nosotros creemos firmemente que la estructura del Estado es una estructura que ha generado tanta debilidad, ¿no? ¿Qué sucede? Yo lo digo así, ¿no? Desde el 2016, desde que ganó PPK, ¿ya? El Congreso que fue mayoritario, que ha sido el Congreso de la señora Fujimori, ¿no? La señora Fujimori. Entonces, ella se ha dado cuenta de algo. Se ha dado cuenta que va a ser muy difícil que ella llegue a la presidencia. Entonces, junto a otros grupos de poder, acá también están los Acuñas, ¿no? Acuña también se ha percatado que es difícil que el pueblo le elija para ser presidente. Entonces vamos a hacer una reforma para que el Congreso sea el poder que tenga más fuerza frente al poder legislativo, frente al poder ejecutivo y frente al poder judicial. El Congreso sea el poder que tenga tanta fuerza para nombrar a los representantes de las instituciones más importantes del Perú. Y creo que yo veía mucho, bueno, antes de que dieran la reforma de la bicameralidad, yo decía, no es posible que solamente 130 personas se reúnan en un hemiciclo y se pongan a hablar de la realidad del Perú, de Cajamarca, de Junín, de Lima, de absolutamente, solamente 130 personas, ¿no? Ujú. Y muchas veces los congresistas que eran elegidos por Cajamarca eran congresistas que ni siquiera han recorrido las 13 provincias, ¿no? Y eran completamente ajenos, ¿no? Entonces, yo también lo decía ya en los debates universitarios, deberíamos pensar en un modelo de Estado que pueda reunir las voces de todos. Quizás mirar hasta un modelo federalista, cada región que se vuelva como un modelo federalista para que cada región pueda tener sus propias reglas, legislar, ¿no? Y que pueda de una u otra forma cambiar el sistema. Porque el sistema que tenemos es un sistema centralista, no es, a pesar que impulsan la descentralización, realmente la regionalización no ha funcionado, ¿no? Es un sistema que el poder le da con mucho más fuerza a los partidos políticos que están vinculados a familias y a caudillos,
¿no? Y que los partidos políticos son los finalmente los que generan un gobierno, pero en base a sus propios intereses, y han dejado de lado los intereses de todas las personas, ¿no? Yo siempre decía, primero hay que ser buen ciudadano para luego involucrarnos, ¿no? A crear una buena sociedad. Entonces, frente a este panorama, nuestra postura, ¿no?, es la siguiente respecto a las propuestas que estamos Ujú. promoviendo. Primero, indicar que la Cámara de Diputados es un espacio de debate donde nosotros tenemos la función de legislar, fiscalizar, representar y hacer un tema de control político, ¿no? Pero también hay que decirlo, nosotros hacemos propuesta legislativa, ¿ya? Ingresa la comisión por mayoría tiene que aprobarlo para que pase al hemiciclo, para que la Cámara de Diputados por consenso vote por mi propuesta, y si lo acepta la Cámara de Diputados, recién la Cámara de Senadores va a ser quien va a dar el visto bueno, ¿no? Entonces, sí, van a haber propuestas normativas, pero también es importante escuchar las posturas, porque lo que más se va a necesitar es saber cuáles van a ser tus posturas respecto a ciertos temas, ¿no? Nosotros, lo que sí, una de las posturas a la que vamos a estar a favor, primero, es, vamos a promover leyes que puedan ayudar a reformar. Uno, le han quitado las competencias al Ministerio Público, ¿no? Ujú. Necesitamos hacer una reforma en el Ministerio Público para que el Ministerio Público deje de politizarse, para que el Ministerio Público pueda tener realmente las competencias que las tenía antes y pueda hacer una buena investigación. También lo que han hecho este Congreso que se va, que ha legislado para la criminalidad, que ha legislado para la impunidad, ¿no? La ley que ha blindado a los partidos políticos, ¿no? Que ha sacado dentro de, no se puede denominar organización criminal a un partido político, ¿no? Es una forma de blindarlos. Entonces, nuestra postura, nuestra propuesta tiene que estar inclinada a poder, por lo menos nosotros creemos que sí pueden ser los partidos políticos. Si llegan personas malas a un partido político, lo pueden volver al partido político en un tema para hacer criminalidad, para cometer delitos, ¿no? Entonces, pasa, puede pasar en una empresa, puede pasar en una asociación. Lo mismo también puede pasar en los partidos políticos, ¿no? Han, este Congreso que se va ha promovido una ley que ha dificultado la aplicación de la extinción del dominio. Recordemos que nosotros se crearon fiscalías especializadas para la extinción del dominio, pero ahora, con la ley que ha dificultado la aplicación de la extinción del dominio, los fiscales ya no tienen chamba, pues, ¿no? ¿Cómo le van a quitar los bienes si finalmente lo que han hecho es dificultar que se aplique este tema, ¿no? De la extinción de dominio, que vengan por temas completamente ilegales. También nos quitaron el derecho al tema del referéndum ciudadano. Y yo creo que el referéndum ciudadano es un derecho fundamental. Nos guste o no nos guste la postura en la que tú te encuentres, es un derecho que se tiene que, es igual como la revocatoria, ¿no? Por ejemplo, no hay revocatoria de congresistas, cuando la revocatoria también es un tema que debería estar. Tenemos revocatoria de alcaldes, pero no hay revocatoria de congresistas. Entonces, creemos nosotros que vamos a impulsar también primero leyes de reforma, y dentro de ellas también incluimos al paquete
que, bueno, el Congreso que se va promovió mucho la ley contra la reforma universitaria. Le permitía a la SUNEDU antes vigilar a las universidades y si cumplían con los estándares de calidad les daban el licenciamiento. Ahora ya no es así. Ahora, si ya te dieron la licencia, esa licencia va a ser para siempre, ¿no? O por lo menos eso es lo que nosotros estamos entendiendo. Cuando antes la SUNEDO supervisaba cada 5 años y que era lo justo para ver el tema de la calidad universitaria, porque si no los rectores van a ser de las universidades su chacra, ¿no? Cuando no había supervisión, mira cómo quedó la Pedro Ruiz Gallo, cómo la cerraron a la Pedro Ruiz Gallo, porque los rectores que llegaban con la gran plata y la famosa autonomía que se manejaba en la autonomía universitaria, no ejecutaban presupuestos. Y finalmente, cuando SUNEDO ingresó a supervisar, oye, dolía muchísimo ver jóvenes que no podían volver a postular porque la universidad fue cerrada por un tema de calidad universitaria, unas aulas en pésimo estado, no había inmobiliario, no habían bibliotecas implementadas, a los docentes los contrataban, luego no les pagaban, o sea, era un caos completamente total. Y cuando existió un tema de la fiscalización, ¿cómo han hecho que de una u otra forma se pueda equipar la universidad? Y nosotros creemos que estas reformas necesitamos impulsarlas. Nosotros apostamos también que sí tenemos proyectos de ley ya elaborados, que de todas formas, si Dios nos da la oportunidad de llegar o no llegar, pero a los que lleguen les vamos a dar, ¿no? Porque ya están hechas. Uno que era respecto a la educación técnico-productiva. Nosotros apostamos para que el nivel secundario pueda ser un nivel que al terminar el ciudadano peruano pueda tener un oficio en el cual se pueda desarrollar, ¿no? Necesitamos impulsar esto. Y también nosotros impulsábamos el tema de la modificatoria del artículo 22 de la ley de municipalidades, ¿no? Ley orgánica de municipalidades, para poder agregar más causales de vacancia cuando los alcaldes no ejecutan su presupuesto, ¿no? Y necesitamos hacer esto porque muchos alcaldes no distribuyen el presupuesto que les corresponde a los centros poblados, siquiera así los obligamos a que trabajen y ejecuten el presupuesto, ¿no? Y claro está, yo como joven, ¿no? Y también lo he vivido a carne propia, lo que queremos es eliminar las barreras burocráticas para la formalización de empresa y para que los costos no sean excesivos también, ¿no? Tenemos Muy bien. costos bastante excesivos. Eso de mi parte, amigo. No, está bien, me parece interesantísimo lo que estás comentando y tus propuestas, ¿no? Que yo podría de alguna manera sintetizar en lo siguiente, ¿no? Me parece que la propuesta de llevar las voces de aquellas personas que por cuestiones de privilegios no pueden participar en política, me parece muy pertinente, te felicito por eso, porque eso termina siendo la política, eso termina siendo la democracia, eso termina siendo la participación ciudadana y por supuesto el trabajo de los profesionales que se involucran como tú desde la universidad en el campo político. Por otro lado, con respecto al cambio de las estructuras jurídico-legales del Ministerio Público y sus limitaciones que tienen, obviamente que es también pertinente y sobre todo tú que eres abogada, que te plantees la necesidad de poder modificar, ¿no? El ejercicio y la participación dentro de los procesos legales, pues de las fiscalías, ¿no? Y de los elementos que atañen o por un lado limitan el debido proceso o por el otro lado evaden el debido proceso, lo cual no es democrático y no es pieza fundamental del Estado de Derecho. Por último, tu propuesta con respecto a la reforma universitaria.
Si bien es cierto, la universidad pública ha sufrido, digamos, en los últimos años recortes y pues hay que decirlo, ¿no? Lamentablemente las universidades públicas también tienen elementos muy cuestionables dentro de la participación política de las mismas en las elecciones, por ejemplo, de rectorados, vicerrectorados, órganos de gobierno, tercio estudiantil, federación universitaria, que muchas veces tienen intromisión de partidos políticos externos con la finalidad de controlar, pues, las remesas presupuestales de estas instituciones públicas. Entonces, esto exige, obviamente, ¿no? Obviamente exige que los profesionales planteen este tipo de reflexiones para que los alumnos universitarios, al momento de ejercer su derecho al reclamo o el ejercicio de su derecho a la paralización o como le quieran llamar, tengan en consideración pues que es necesario tener mínimamente una estructura política que sustente este ejercicio. Por último, quiero felicitarte porque hemos tenido durante esta hora y 15 minutos un ejercicio práctico de la democracia, ¿no? Más allá de que tal vez tengas tu postura distintas a las mías, o más allá de que podamos cuestionar o no ciertos puntos, hemos llegado a encontrarnos en puntos de sólidos, hemos llegado a encontrarnos en puntos que vale la pena, ¿no? Seguir conversando, como por ejemplo el tema de la participación de los jóvenes, que es una necesidad, es imperativo, y que lleve las voces de esos espacios que carecen de representación. Entonces, eso creo que es un punto álgido en el que hemos coincidido, y otro de los puntos en los que hemos coincidido durante este conversatorio tan interesante, que lo hemos llevado más por un lado académico, te diré, ¿no? Y eso me alegra mucho porque hemos hecho un ejercicio de bastante nivel al momento de analizar nuestra política. Hemos dejado nuestras carteras o partidos políticos en los cuales se inserta todo esto, y hemos planteado desde la academia nuestras reflexiones, y eso fortalece la democracia, fortalece la participación y por supuesto cumple el objetivo de este programa, que es tener un diálogo con sentido, ¿no? Que es ir más allá de lo que podemos generar en nuestras diferencias y más bien encontrarnos en puntos cardinales como la necesidad del diálogo, la necesidad de la democracia y la necesidad de fortalecer los partidos políticos con la participación de los jóvenes, ¿no? En ese sentido, yo te felicito. No quiero terminar eh, sin tener que invitarte a conversar en otro momento, porque hemos dejado muchos cabos en cuanto a análisis, en cuanto a política y a tu participación también, pero me voy muy contento esta noche. Y tal vez en otro momento podamos seguir conversando. Se ha planteado esta noche temas interesantes como rondas, interculturalidad, participación, reforma universitaria, reforma del Ministerio Público. Inclusive hablamos de los derechos humanos, ¿no? Como cuestión cultural y la falta de entendimiento propio del sistema educativo que tiene todavía una brecha en ese sentido, ¿no? Eh, Sin más que decir, te vuelvo a reiterar mis felicitaciones, gracias por acompañarnos en este espacio y espero que podamos encontrarnos en otra edición de este programa, tal vez con otro tema que tú propongas y más allá de lo que pueda ocurrir el día de las elecciones, yo creo que tu responsabilidad es justamente la que nos has manifestado esta noche, ¿no? La de generar cambios, la de generar diálogo y la de consolidar la democracia desde las bases, desde esos centros poblados sobre los que tú reflexionabas, desde esa informalidad de la que tú reflexionabas, desde esa falta de entendimiento de la juventud o del escaso interés de la política por cuestiones mediáticas y también pues eh, tú usaste un término para no ser más explícito o no profundizar desde esas fallas del sistema, ¿no? Entonces coincidimos plenamente en eso, te felicito y por favor tus palabras de despedida y espero que tengamos otra edición. Bien, muchísimas gracias por la invitación. Yo, claro que sí, yo creo que el diálogo o el debate es un espacio justamente para enriquecernos en ideas, ¿no? Para poder, como ciudadanos,
hacer buen ejercicio de nuestra democracia. Me despido también muy alegre por este espacio. Gracias por la invitación. Yo quedo completamente a esperar, ¿no? La invitación que tú me digas y podemos hablar del tema pertinente que también esté dentro también del debate político, dentro del debate Ujú. público, que podemos hablarlo, ¿no? Yo me despido, quiero despedir sin antes no dejar de mencionar que este 12 de abril soy candidata a la Cámara de Diputados por Avanza País con el número 6, ¿no? Yo estoy completamente convencida que es el momento de los jóvenes, es el momento de los nuevos cuadros políticos y también por ello me estoy comprometiendo con cada uno de los ciudadanos, primero, a hacer bien mi trabajo y a molestar a los políticos de siempre. Segundo, a decirle siempre la verdad y a rendir cuentas. Tercero, y lo más importante creo que es defender los intereses de nuestra región Cajamarca y no olvidarme de mi gente, porque ya hemos visto a políticos que han llegado a grandes cargos de poder, ¿no? Cajamarquinos, ¿no? Y que De no la universidad también, ¿no? De nuestra y alma también de mater. la universidad, ni siquiera se han acordado de la universidad, ¿no? Que se han olvidado de nosotros, ¿no? Por lo menos creo que esta elección es una elección de no caer en el juego de los políticos tradicionales. Si ya llegaste al gobierno en alguna etapa de tu vida y no trabajaste como debiste, entonces creo que la ciudadanía no debe dejarse mentir y tiene que votar por cuadros nuevos, por cuadros que nos hemos preparado para hacer política y que también tenemos la fuerza, la voluntad, las ganas de trabajar y sobre todo de representar bien a Cajamarca. Eso de mi parte. Muchas gracias nuevamente y mira, creo que este es el inicio de una nueva generación de gente que hace política. Más allá, como te digo, del proceso, de los apasionamientos políticos, creo que nos queda una gran responsabilidad a ti, a mí y a muchos jóvenes que están participando, que es la de seguir contribuyendo con la educación, la formación y ocupar espacios políticos representativos. Muchísimas gracias, sin más que decir, doy por concluida esta edición del día 24 de febrero, son exactamente las 9:29. Hemos conversado 1 hora y 22 minutos, lo cual es bastante, nos hemos pasado un poco el tiempo, mil disculpas a nuestros programadores, pero bueno, así es Diálogos con Sentido. Muchísimas gracias y bueno, nos encontramos en otro momento, en otra oportunidad y seguimos coordinando. Hasta luego. Listo, muchas gracias. Hasta luego. Bye Chao. bye. De esta manera, de esta manera cerramos esta edición de Diálogos con Sentido. Nos acompañó Yanely Delgado, ella es pues candidata a la Cámara de Diputados por Avanza País, egresada de la Universidad Nacional de Cajamarca, de la Facultad de Derecho. Quiero agradecer a nuestros amigos de Proyecto Patria que también colaboran con el rebote de la transmisión a nivel internacional, lo cual también nos llena de alegría. Y por supuesto agradecer profundamente también a Martín Peregrino y a Otra Prensa, periodismo de investigación, que son nuestros constantes aliados en esta tarea que nos hemos cargado sobre los hombros y que hemos asumido con responsabilidad académica para poder difundir contenido justamente también educativo, pero desde una perspectiva y en estas fechas de democracia, ¿no? Y justamente democracia es eso, ¿no? Poder sentarnos, conversar de diferentes espacios políticos, pero llegar a consensos, llegar a puntos en donde podamos encontrarnos y más allá de los apasionamientos políticos, pues tener una visión de construcción de un país más inclusivo, más participativo y sobre todo que le dé la oportunidad a la juventud de ejercer el derecho a elegir y ser elegidos. Quiero también agradecer profundamente a nuestros amigos, aliados de UNC Radio, bajo la dirección del señor Jorge Malca y por supuesto la venia del Vicerrectorado de Investigación encarnada en el doctor
Carlos Rosales Loredo, y también gracias por el constante apoyo de nuestro amigo, el vicerrector académico Jorge Tejada, y por supuesto el rector Berardo Escalante Sumaeta de nuestra Casa Superior de Estudios, la Universidad Nacional de Cajamarca. Agradecer también, por supuesto, a la Municipalidad Provincial de Cajamarca, quien semana a semana, edición tras edición de Diálogos con Sentido, colabora permanentemente en la difusión de estos espacios académicos. Y quiero agradecer también a quienes se vienen sumando desde también su propuesta académica, que son el movimiento político regional Cajamarca Renace, desde Jóvenes Cajamarca Renace, quienes también se suman a colaborar con Diálogos con Sentido desde una perspectiva fundamentalmente académica. Quiero enviar un saludo muy fraternal y una felicitación también por esta labor que están también tomando en sus manos, de poder difundir conocimiento, poder difundir cultura, y bueno, hacer llegar mis saludos a Sandy Tigya de la Universidad Nacional de Cajamarca, de la Facultad de Ingeniería Civil. Quiero también agradecer a mi amigo Pedro Guzmán, un artista de la Escuela de Bellas Artes Mario Urteaga de Cajamarca, artista plástico, escultor y pintor, quien también se viene sumando a Jóvenes Cajamarca Renace y colaborando con este espacio. Agradezco también a mi amigo Jorge Cabrera, profesor egresado también de nuestra Universidad Nacional de Cajamarca, y actualmente pues parte del equipo de la Municipalidad Provincial de Cajamarca en la ejecución de proyecto Líderes STAR. Agradecer también la compañía y las conversaciones y la colaboración de Nicole Cubas, también de Jóvenes de Cajamarca Renace, la colaboración también de Jenny Pérez, la colaboración de Tania Angulo, y espero que no me esté olvidando de alguno de los amigos, compañeros ya de Jóvenes Cajamarca Renace, con quien en la tarde estuvimos también reflexionando acerca de la importancia de la participación política de los jóvenes en partidos, en movimientos, en asociaciones, lo cual fortalece la democracia, ¿no? Y agradezco también al señor Osías Ramírez por la contribución con espacios de participación política para la juventud en estos procesos que se nos vienen democráticos, electorales, pero desde una perspectiva académica, de una perspectiva cultural y sobre todo de una perspectiva democrática, participativa para los jóvenes que en realidad buscan los espacios, pero que los partidos tradicionales, como lo comentaba nuestra invitada del día de hoy, no entienden todavía la lógica y no comprenden todavía la necesidad de articular movimientos de jóvenes que sean los próximos representantes en los diferentes estamentos de gobernanza local, regional, nacional y, por qué no decirlo, también internacional. Una felicitación y vuelvo a reiterar mis saludos al doctor Osías Ramírez, quien también se está aperturando a generar diálogos con sentido desde los espacios de la juventud. Cierro esta edición, se despide de ustedes el sociólogo César Erasmo, director, productor y conductor de Diálogos con Sentido, un programa producido por la Universidad Nacional de Cajamarca en convenio con la Asociación Estrategia Social. Nos despedimos hasta la edición del día de mañana, que estaremos conversando con la socióloga Ana Acuña, también egresada de la Universidad Nacional de Cajamarca, con quien estaremos tratando un tema bastante interesante también, y el tema lleva de título Democracia desde el territorio, rondas campesinas, crisis de representación y elecciones 2026. No se pierdan este programa de reflexión académica, política, desde la sociología con Ana Acuña, quien nos acompañará en esta edición del día de mañana de Diálogos con Sentido. Y muchísimas gracias a los que nos han acompañado hasta este momento. Nos encontramos en la próxima edición.